Buenos días a todos, a todas y a todes. Bueno, la primera mesa que teníamos para hoy es una mesa para hablar de Marcela Rodríguez, también premio Cinema Trans al activismo en esta quinta edición de la muestra de cine trans de Tenerife, que ayer tuvimos el honor de entregarle el premio. Y la idea era que Marcela estuviera aquí para contar sus experiencias y de primera mano. Desgraciadamente Marcela se ha levantado un poco malita, ha tenido que guardar cama y no va a poder estar con nosotros. Pero bueno, desde la organización queremos agradecer a Pepe Ramos Arteaga, que iba a moderar ese encuentro, pues que asuma el primer puesto. En cualquier caso, desde la organización no se nos ocurre a nadie mejor para poderlo hacer, porque si Sergio lo mencionaba antes y Lucas Platero lo decía ayer, si hablamos de activismo académico, aquí lo tenemos. Así que, Pepe, te cedo la palabra. Bueno, pues mira, bueno, siento de verdad muchísimo, me avisaron esta mañana a las 8 de la mañana de que Marcela no podía venir y para mí es una pena muy grande porque la conozco desde hace muchos años, soy además muy amigo también de Aroa y de todo lo que representa en el archivo canario Marcela. Estuvimos juntas hace 2 meses en un proyecto que presentó la dramaturga Arantxa Coello, precisamente hablando de sus vivencias, y me tocó pues este marrón. O sea, lo que voy a hacer ahora es improvisar sobre la marcha, no a partir de mi experiencia con Marcela, que sería una falta de respeto, sino que precisamente entre las 8 y las 9 se me ha ocurrido algo para que por lo menos esté presente su voz aquí, ¿de acuerdo? Y no sé, pero sí que se van a tener que aguantar los 10 primeros minutos que estaban preparados antes del imprevisto de hoy, porque yo iba a empezar, al principio la sesión no se iba a celebrar aquí, se iba a celebrar en la sala de grado y afortunadamente una gotera hizo que cambiara, porque me sirve muy bien para iniciar mi charla. Es decir, afortunadamente a veces las goteras de Guajara suelen servir para algo. Entonces, cuando estaba convocada en el aula, en la sala de grados del aulario, yo iba a empezar con compartiendo con ustedes una experiencia, porque a veces nos sentimos quizás muy derrotistas con respecto a que las cosas no van tan rápido como quisiéramos, que las cosas van lentas, que no estamos consiguiendo cosas, que se consiguen, que se tarda mucho. Y quería traerles una anécdota que ocurrió en el 2005 en Adeje. En Adeje se celebró por primera vez, fuera del circuito de Barcelona-Madrid, se celebró el primer curso de teoría queer en una universidad española. ¿De acuerdo? Y aquí estuvo lo más granado de lo que en aquel entonces eran los inicios de la teoría queer. Estuvo Paul Preciado, que presentó su manifiesto contrasexual. Estuvo Javi Sáez, que presentó psicoanálisis y teoría queer. Y estuvo mi querido Paco Vidarte. Paco Vidarte, que en aquel momento, Paco Vidarte estaba como ya masticando su festín, el banquete uniqueer, ¿no? De la Universidad Queer, ese texto que adelantaba en parte lo que luego sería Ética Marica. Entonces Paco nos comentó, fíjense que estamos hablando del 2005, nos comentó, dice, miren, esto de la teoría queer y demás, hasta que yo no vea que en la universidad haya profesorado trans y hasta que yo no vea que en las aulas haya alumnado trans, esto no sirve para nada. Pues fíjense, eso fue en el año 2005 en Adeje, con Javi Sáez, con Paul Preciado y demás. Pues fíjense que del 2005 al 2025 tenemos afortunadamente profesorado trans, tenemos profesorado diverso, tenemos alumnado diverso, tenemos un aula de diversidad. Eso es para
ponernos un poco así y reforzar nuestro ego ante los derrotismos. Pero claro, como pasamos del aula de grado, y ahí se acababa y decía, y ahora Marcela, y Marcela empezaría cual torrente, porque ella es como el Barranco de Santo en sus buenos tiempos, y hubiese sido imposible dominarla. Pero la casualidad hizo que cayéramos en esta facultad, que Sergio, que siempre es una muy buena persona y tiene esa mirada tan limpia y tan virginal sobre las cosas, considera que está muy bien que estemos en la Facultad de Psicología. Pero claro, ustedes recuerden que la psicología y la psiquiatría han sido los principales enemigos de las poblaciones disidentes desde el principio de los tiempos. Así que, y digo, bueno, pues voy a aprovechar y voy a meter aquí pues la parte de la bomba de relojería. Entonces digo, ¿por qué? Ustedes dirán, voy a poner, esta es una foto histórica muy conocida. Aquí tienen al psiquiatra gay John Freyers, que es precisamente quien está detrás de esta máscara del anónimo Henry, que en el año 72, en una de esas reuniones en las que se discutía y empezaban con ese recetario, no sé si aquí habrá mucha gente de psicología, pero recuerden, bueno, Lucas pues también y Lola, pues recuerden que igual que otras disciplinas van creciendo y van como experimentando, ellos tienen un recetario que se llama DSM, solo le ponen un número después y van cambiando algunos adjetivos, pero sigue siendo el mismo Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disaster, ¿no? Mental Disease. El DSM. El DSM. Bueno, pues esto era una de esas reuniones de ir poniendo nuevas cositas, nuevos adjetivos, que si disforia, que si esto, que para allá, para acá. Y esta persona con una máscara, porque en aquel momento, estamos en el año 72, y en aquel momento hubiese sido un riesgo para su carrera profesional desvelar su identidad, y a mí me parece muy característico, ¿no? Con esta máscara, pues, leyó uno de los textos más bonitos que hay acerca de precisamente bueno, voy a resumirlo: quita tus sucias manos, psiquiatría, de mi cuerpo, de mi identidad, de mi orientación y de mi expresión de género. Es básicamente lo que viene a decir el texto en el año 72. Entonces, claro, yo decía, bueno, pues esto quedará como una efeméride. Pero unos del barrio del Toscal y los del Toscal no nos quedamos con el pasado, sino que vamos al presente. ¿Por qué? Porque en el Estado español, por favor, en el Estado español hay dos ñoros, que son estos dos, que son psicólogos de una universidad pública española, que nunca habían trabajado cuestiones de sexualidad, nunca, vean su Dialnet y vean su CVN, nunca habían tocado este tema. Y ahora, en alianza con una editorial que está vinculada al Opus Dei, han montado uno de los argumentarios más escandalosamente odiosos que tenemos, con la autoridad que le daba el ser dos psicólogos. Por eso digo que estar en la Facultad de Psicología tiene la ventaja de que efectivamente hemos ganado un espacio, pero seguimos teniendo que la medicina, la psicología, la jurisprudencia creen que tienen derecho y legitimidad para hablar de los cuerpos y que tienen derecho y legitimidad para hablar de las orientaciones y de los seres humanos en general. Y estos señores con un título que es un título bastante torticero en el uso que ellos le dan, es un título bastante torticero, porque quien conoce un poco la trayectoria de lo que es la realidad trans en la modernidad, sabe que el cuerpo equivocado fue muy importante en un primer momento para patologizar los cuerpos y permitir que de alguna manera se interviniera en ellos. Fue un momento, y además generó una discusión importante también dentro de los colectivos. Pero estos dos, además busqué la foto aposta, porque como verán son dos ñoros bien sentados ahí con sus caras de autoridades psicológicas, ¿no? Bueno, pues estas dos personas, es que me va a salir el término tarado y no quiero utilizarlo. Estas dos personas se amparan precisamente en que son psicólogos, no solo para esto,
para hablar desde la cátedra, ex cátedra, ¿no? Ellos hablan desde esa autoridad, sino que alimentan todo el argumentario que utiliza la derecha, la ultraderecha y el parte del PSOE, y parte del PSOE que también ha asumido esto con respecto a la teoría queer, no hay que olvidarlo, parte del PSOE, viene precisamente de esta gente que sale de las facultades de psicología y que enseñan en psicología este tipo de cosas. Y no contentos con ganar un pastón, y no contentos con fomentar y construir el argumentario excluyente y el argumentario de odio, y xenófobo también, porque para ellos la teoría queer está vinculada también a... Por favor, ponme el otro, a ver si puse... esto lo saqué directamente de su libro, para que vean el cariz de... Apenas Errasti y Pérez afirman que la teoría queer ha generado el borrado de la mujer como sujeto político, el aumento de la disforia de género en niños y adolescentes, la consagración de un discurso antirracionalista, relativista, subjetivista, nominalista, formas de censura como el lenguaje políticamente correcto y la infantilización de la universidad. Es decir, ya solo falta que la teoría queer fue quien mató a Manolete, ¿no? Ya fue, la teoría queer fue la culpable de la muerte de Manolete. Bueno, este es el tono del prólogo, así que imagínense cómo es el resto del texto. Pero el problema no es este, sino que a pesar de que no es un libro científico, aunque ellos lo presentan en una editorial que publica fundamentalmente textos académicos, ya les digo, vinculada precisamente a un colectivo religioso, no contentos con eso, como viendo que ha tenido mucho éxito, pues publican el siguiente texto, que es Mamá, soy trans, una guía para familias de adolescentes con conflictos de género. El conflicto lo tienen ellos. El conflicto lo tienen ellos. Porque trabajar la idea de el género como un conflicto es ya torticero, ¿no? Y desgraciadamente siguen acudiendo a universidades a presentar el libro como si fuera un texto académico respetable, cuando es un panfleto, además muy mal escrito. Sí, yo quiero aprovechar que estás hablando de esto, porque hace 48 horas en Economía Digital, un medio guay, estupendo, salen estos dos señores diciendo que, claro, que esto es un debate y que hay varias guías que hablan de la infancia trans y que hay gente torticera como yo que hace unos libros de este tema, y que, claro, que pobrecitos ellos, que no se les pone en estas guías para que podamos tener dos opiniones del mismo tema, ¿no? Como si tener una opinión sobre un tema fuera legítimo cuando esas opiniones que tú tienes son injuriosas, poco científicas. No quiero decir muchas palabrotas ahora. Pero también hacen esta cuestión de utilizar nuestros nombres para llamar a la atención a una persona que esté leyendo sobre este tema en un medio de comunicación. Es decir, que yo hablaba con dos abogados y decía, bueno, ¿dónde está mi derecho a que la gente no me injurie? Que no utilice mi nombre, ¿no?, en un artículo de mala calidad para darse ellos un poco de casito de tenemos que presentar una visión y la otra. Lo siento, no es legítimo. Cuando hablamos del racismo, no hablamos... Le vamos a dar la voz un poco a Abascal para, pobrecito, él, ¿no?, que se sienta injuriado en su derecho a poder decir cosas xenófobas, transfobas, bueno, todo el conjunto de cosas del odio interseccional. Entonces, bueno, te dicen, bueno, es que cuanto más le das, más casito produces. Es decir, que hablando con gente que sabe, dice, bueno, lo que hay que hacer es silenciar, quitar a un lado, pero hay un daño. Es decir, que cuando este libro, ¿quién lo va a leer? Si tú eres una familia que tiene dudas sobre el apoyo a tus hijos e hijas, y lo que hay que hacer es corregir, ¿no?, como decía la psicología de hace 40 años, lo que hay que hacer es corregir, recolocar, pues igual tiene sitio en tu casa este libro, ¿no? Y no es un debate, o sea, que yo creo que es muy importante que estamos en un sitio en el que se habla de ideas y nos estamos formando. Yo creo que también hay que plantear que algunos temas no son un espacio de debate, ¿no? Que yo me alegro mucho que hayas hecho este recorrido, pero la universidad no tiene que darle espacio a estos señores que dicen cosas a científicas.
Pues este era el panfleto que les iba a soltar del principio, aprovechando que habíamos cambiado de sitio y que veníamos a la Facultad de Psicología. Lola, esto no va por ti, pero no. De todas maneras, con la ciencia conviven pseudociencias y pseudocientíficos. Y esto es desde dentro de la universidad donde hay que combatirlo, este es el espacio. Junto con estas teorías del pasado y ideológicas, pues hay un cuerpo de conocimiento cada vez mayor, de estudio, de investigación. Y yo confío de verdad en el poder que tienen las universidades para generar ese nuevo conocimiento y enfrentar esto del pasado. Sí. Y por eso estoy tan alegre de haber tomado hoy con nuestros cuerpos aquí una facultad de psicología. Muy bien, pues venga, vamos a tomarlo. Bueno, pero por si acaso, para que tengan cuidado, ¿vale? Porque estos están en todos sitios y sobre todo se aprovechan de su autoridad académica para soltar, se los digo, como víctima de 2 procesos por grupos transfobos, ¿de acuerdo? He estado metido precisamente he sido denunciado 2 veces por cuestiones transfobas, ¿no? O sea, porque de grupos transfobos de dentro de la universidad. Entonces eso, quieran o no, puede, o sea, hay. O sea, la universidad es un espacio privilegiado para eso porque reproduce en realidad las jerarquías y reproduce todo lo que el binarismo... Pero bueno, la protagonista de hoy era precisamente Marcela, que era a la que iba a presentar, ¿de acuerdo? Yo no voy a hablar de Marcela, la conozco bastante, hemos participado en algún tipo de encuentro sobre la memoria, sobre el archivo, y entonces lo mejor es que afortunadamente para nosotros alguien recogió su voz en un libro que a mí me parece fundamental, es un libro fundacional en nuestra, digamos, realidad LGTB histórica como archivo, como primer gran intento de archivo, que luego, por supuesto, a través de la Dirección General de Diversidad se ha ido ampliando y se ha ido generando mucho más, pero el punto inicial fue este libro, Peligrosa y Revolucionaria, donde conviven precisamente pues Marcela con Jerónimo Saavedra. Es decir, en este espacio, en este, digamos, en este conjunto de páginas, 2 personas que jamás se hubieran tropezado, que habitaban espacios distintos. Uno, el espacio del privilegio, del armario durante mucho tiempo, el espacio, digamos, de la cultura, de la solvencia económica, de la solvencia, digamos, vital, y luego otra persona que habitaba los márgenes más absolutos. Bueno, pues esas 2 personas y otras más de distintas clases sociales, de distintas creencias, de distintas trayectorias, conviven en este libro y lo hacen muy, muy importante este texto. Lo hacen fundamental y además me encanta que el título sea Peligrosas y Revolucionarias y no un título más tranquilizador. No, se trata de devolver el cariz político que deben tener la existencia LGTBIAQ+. ¿De acuerdo? Ese es el que... Así que en lugar de que yo esté dándoles la chapa, tienen que aguantarse porque el desayuno no lo van a servir hasta que yo no acabe. Con lo cual, o sea, esto es un chantaje ya espiritual que les marco, pero lo genial es que la relación que tenemos con el archivo en muchas ocasiones, yo eso se lo he comentado muchas veces a mis compañeras del máster de género, con las que compartimos el aula y demás durante cuatrimestres. El archivo es muy violento, hay un archivo, el archivo generalmente es muy violento. Es un archivo que cataloga, que deja fuera, que introduce, que etiqueta. Toda etiqueta, toda colocación en una estantería es ya un acto de violencia. Cuando se trata de vidas, el acto de violencia crece muchísimo. Y cuando se trata de experiencias íntimas, todavía más. Porque una cosa es
una vida pública y otra cosa es aquello que tiene que ver con la subjetividad más absoluta, que es tu orientación, tu expresión o tu identidad. Entonces, he sido siempre muy cuidadoso con respecto a cómo se construye un archivo y sobre todo un archivo que esté elaborado a partir de las voces. Por tanto, en lugar de darles una glosa, una explicación, una especie de nota a pie de página de la vida de Marcela, lo que voy a hacer con mis escasas dotes teatrales es poner voz a la voz de Marcela, directamente, sin intermediario, sin glosas emilianenses, sin comentario de texto. ¿De acuerdo? Bueno, solo pondré un momento. Esto se refiere al carnaval. He hecho una pequeña selección para que la oigan. Y es importante que la oigan porque Marcela atraviesa una experiencia muy común a, sobre todo, las mujeres trans durante el franquismo, vinculadas a una falta de expectativa, por supuesto, pública, laboral, etcétera, y una serie de determinismos que la llevaron precisamente a vivir plenamente en un espacio de sororidad trans importante como era la zona del mercado, ¿no? La zona del Puente Serrador, que es el espacio en el que básicamente estuvo. Así que voy a empezar a darle la voz a Marcela, como si, por eso puse esta foto en primer plano, y si por casualidad conocen a Marcela, no le diga, ella me llama a mí el mariconcito del Toscal. Me conoce desde pequeño y yo desde pequeño soy mariconcito, ¿no? O sea, yo todavía estaba gateando y ya movía el trasero y las caderitas al modo del mariconcito del Toscal. O sea, que lo soy yo creo que desde el nacimiento. Entonces ella siempre pues le dice, mira, el mariconcito del Toscal lo intento hacer bien. Vale, así que se lo dicen de mi parte. De todas formas, yo intentaré llamarla hoy. Saben que Marcela nace en Tazacorte, en La Palma, en el año 55, es decir, que estamos hablando de una persona de 76 años, aunque, por supuesto, no los aparenta. Díganselo, por favor, que lo he dicho públicamente. Bueno, la infancia, más o menos bien, como niña, niños, vamos a decir, porque en esa época no podíamos imaginar lo que nos venía detrás. Pero claro, La Palma. Imagínate un pueblito en esa época. Ya se nos notaba, porque claro, a mí y a mi hermano, el mayor, que ya murió, ya se sabía. 3 hermanas hemos sido transexuales. Mi hermana Aroa, que se ha dedicado siempre al espectáculo, y la gitana, guapísima también de transexual. Yo, la verdad, en este pueblo no tenía que demostrar nada, yo era una niña y se nos veía venir. Yo no recuerdo desde pequeñita actuar como un niño. No recuerdo porque yo me acuerdo de aquellos balones. Qué pocos juguetes teníamos en esa época porque éramos pobres y mi padre era betunero. Y mi madre trabajaba en un almacén de plátanos. Y no tuvimos lujos de ninguna clase. Pero en Reyes, esas pelotas antiguas de plástico, ¡ay! Cuando me daban a mí ese baloncito y esas cosas. Y yo queriendo a lo mejor muñequitas y demás. ¡Ay, qué trauma! Porque claro, yo no podía saber en ese momento si a mí me gustaban las muñecas, ¿por qué me regalaban un balón? ¿Por qué? Si a mí me gustaban los juguetes de las niñas. Me acuerdo en esa época que los camiones en La Palma se hacían de madera, con sus rueditas, luego pintadas. Era una maravilla. Pero a mí, ¿por cuánto un camión de esos? ¿Qué va? A mí, una muñequita de esas antiguas de cartón o de aquellas de plástico. Yo me volvía loca. Pero claro, no lo logré. Luego nos tuvimos que venir para Tenerife. Porque claro, mi hermana se quedó embarazada en esa época. Imagínate, en el 61. Cuando llegamos a Santa Cruz, ya fuimos creciendo. Ya mi madre ya veía que para mí no había remedio, porque ya veía que yo tiraba para todo lo femenino. Yo me volvía loca por un vestido de mi hermana, por los tacones de chanclas de mi hermana. Lo mío se veía que no había remedio. Tuve la suerte que mis padres
viendo lo femenina que era, pues yo sé de amigas que fueron maltratadas por ser afeminadas, por querer ser niñas, pero cueradas de muerte. Pero yo nunca tuve esa desgracia de que mis padres a mí me pegaran por ser mariquita o ser como era, como nos decían en la época. A mí nunca me maltrataron jamás por ser femenina. Entonces, yo siempre comento que eso fue una lotería que yo tuve. Cuando ya estaba en Tenerife, por cierto, la primera casa en la que vivieron fue en la calle San Miguel, en el barrio del Toscal, y luego se trasladaron. Yo fui muy cabra desde pequeña. Yo ya con 11 años, yo la escuela no la entendía. No me gustaba leer, no me gustaba escribir, y ya con 12 años ya estaba yo limpiando coches. Mi padre me metió en un taller por un amigo de él. En el Puente Zurita había un taller, y allí me puso mi padre a trabajar lavando coches. Ganaba 75 pesetas a la semana, 12 años. No los tenía ni siquiera todavía. Yo con 12 años, pero cuidado, que ya aparentaba 15 o 16. Yo ya con 14 y 15 años entraba hasta con las películas de Dos Rombos. Yo aparentaba mucho mayor y yo me hacía así como la más machurrona, porque había películas que yo las oía comentar y yo siempre he sido muy curiosa y quería verlas. Por eso entraba a pesar de que tenía 2 rombos. Luego empecé en el carnaval, que eso sí que me gustaba. Ya con 15 años me ponía vestidos de mi hermana, los reformaba. Recuerdo la Piluca como una de las transexuales más guapas que yo vi jamás en mi juventud, vestida de mujer. No vi nada que pudiera superarla. Yo la seguía ya como embobada. Yo iba detrás de la Piluca como quien estaba viendo una diosa. Y aquello, para mí, era el no va más. Porque sabía que no era una mujer. Y eso para mí, qué sueño. Lo tengo en la memoria como algo tan bonito. Ya más mayor, empecé con amigas que estaban ya en el espectáculo. Pues yo empecé a hacer playback y cosas de esas. En Santa Cruz, en el Puerto de la Cruz, en las Américas. Y ya ese mundo ya me encantó. Con los trajes de gitanas que me hacía, yo eso lo vivía al máximo. Aparte, luego fui un poco reconocida. Pero sobre todo por lo que me conocían, era por la guerra que daba. Y que di, con la policía, con todo. Porque yo, desde joven, ya le planté cara a la policía. Yo no entendía este mundo de represión. Entonces, lo que hice fue dar guerra. Yo tenía un bar de ambiente. Ya lo tuve después de los 30 años. Y tuve una casa de cita. Entonces, yo he aprendido, no solo de la calle y de lo que sigue. Y bueno, y las detenciones, todas las que quiera. A cada rato, por sospecha, porque como no podían aplicarnos un delito, sospecha, 3 días, 72 horas, 3 días, una historia que he contado siempre. Una vez, en comisaría, me detuvieron, ya te digo, por sospecha. Nos cogieron como a 12 a 14. Iban a Miraflores por el puente, donde nos reunían, y hacían una redada. Nos subían a la furgona de la época y para arriba íbamos. Y a los 3 días nos soltaban, porque tenían que soltarnos, porque solo estábamos por sospecha. Pues una vez entré en comisaría, estuve 72 horas, salí sobre las 10 de la mañana, sobre las 10:30 de la noche me soltaron. Y me arreglé, porque claro, 3 días en comisaría, pues como las locas, y quería salir a la calle. Pues a la 1:30 de la mañana estaba en comisaría otra vez con otras 72 horas. Y tuve juicios. Tuve juicios con la policía, sí, por enfrentarme a ellos, por agredirme. Porque en comisaría nos trataban como perros. Algunos, porque luego estaban otros que se ocupaban con nosotras en la propia celda. Que la historia, si se cuenta completa. Se ocupaban en la propia celda de comisaría. Por la noche iba mucho policía de la brigada, de la que era la secreta, y policías nacionales iban mucho por abajo a ocuparse con las travestis de la época. Y luego venían haciendo su servicio y eran más machos que nadie. Entonces, una de esas veces en la que estaba yo detenida, y yo estaba loca por salir a orinar,
Y yo llamaba y llamaba al guardia y no había forma. Y no me dejaban ir al baño. Entonces, ahí yo ya me puse, porque yo a la policía siempre les planté cara. Yo ya empecé a llamarlos, ya como no, y como no venían, los llamé hijos de la gran puta. Porque yo siempre he sido de echada para adelante lo más grande. Y les dije, y empecé a gritar, así los terroristas no acaban con ustedes, cabrones, hijos de la gran puta. Pues vinieron 6 o 7 a la celda para pegarme, por lo que les estaba diciendo. Mira tú qué cara de loca, no podrán haberme visto, que lo único que les dije fue, ¡como me toquen les saco los ojos! Y eso fue como les estoy contando ahora. Tú imagínate, yo en la puerta de la celda, un poquitito más adentro, y todos así, ahí fuera. Y como me toquen, les saco los ojos. Pues les metí un estampido a uno, que entró por el cuarto de baño, y estaba como 1 metro y pico, y era como en el pasillo. Pues por allí para adentro lo tumbé. Acabé en juicio con él, me detuvieron. Al otro día pasé al juzgado. Otra denuncia y otra causa más. Siempre tuve muchos juicios de falta. Y siempre tuve un coco que Dios me dio de inventar las cosas para yo siempre salir un poquitito sobresaliente. ¿Y sabes lo que se me ocurrió con el policía este del trompazo? Que como no accedí a sus apetencias sexuales, entonces por eso me cogió manía, que me estuvo dando la lata y que como yo estaba muy nerviosa porque me habían detenido y demás, entonces por no acceder a sus apetencias sexuales fue por lo que agredí al policía. Lo archivaron, el caso. Bueno, y un elemento fundamental es el Parque García Sanabria, ¿no? Dice, nos íbamos al Parque García Sanabria. En el parque nos reuníamos, donde la fuente, donde salimos de la manifestación, allí nos reuníamos. Éramos tan felices cuando nos reuníamos. Lo mismo cuando íbamos al puerto de la Cruz, como cuando íbamos al parque. Era un mundo tan diferente al hétero que era algo maravilloso. 15, 20 maricones juntos, eso era como estar en el Edén. Porque te soltaba y allí era cuando realmente éramos nosotras, tal cual éramos. ¡Qué felicidad! Luego íbamos a la avenida de Anaga, donde salía el ferry, y allí nos reuníamos y hacíamos la carrera. Allí los mismos coches paraban y ya se sabían. El bar Capricho, enfrente, toda esa zona era también de transexuales, las travestis, y allí estábamos haciendo porque en Miraflores no dejaban entrar a transexuales para ocuparse. Hasta las propias putas nos marginaban por ser lo que era. No podíamos ocuparnos donde se ocupaban las mujeres bisexuales. Y sin embargo, en Las Palmas, en ese muelle grande, allí entraban como si nada, porque yo estuve 1 año en Las Palmas. Mi hermana, la gitana, estuvo trabajando en una casa de citas allí como palanganera. Y los maricones entraban y salían a todas horas. También en Las Palmas fui detenida un par de veces. Una vez vino un marinero buscando lo que venía buscando y no sé por qué una amiga le quitó la gorra y la tiró. Luego la gorra, por lo visto, desapareció. Bueno, la redada que hicieron por la jodida gorra del marinero. Y ahí acabamos todas en comisaría. Luego por la mañana nos soltaron. Y ahora un fragmento de su vida en el Puente Serrador, donde tenía su bar, el Laurel. El puente era la vida nuestra, el punto de reunión de todo. En esa época no podíamos ir a casa de las amigas, eso era tabú, por eso nos veíamos allí. Era de Miraflores, cruzar el puente, San Sebastián, la esquina del banco, el bar Miami, vuelta para acá, vuelta para allá, desde las 7 de la tarde hasta las 4, 5, 6 de la mañana. Y luego ya fue poniéndose de moda, que empezamos a ir nosotras, el bar Laurel, que luego con el tiempo es el bar que yo cogí. Bueno, los tíos allí, aquello ya se hizo lo más grande para los maricones ocuparse. Detrás estaban las casas de cita, donde está actualmente el TEA, estaban las casas de cita y todo eso. Allí es donde estaba el ambiente. Y después de Miraflores ya empezó Bravo Murillo, donde está ahora el edificio de Hacienda. Y ahí empezó el mundo de precisamente la prostitución. El Puente Serrador era como una frontera. Me encanta esta reflexión. El Puente Serrador era como una frontera. Pasas del puente, luego debajo está la parte vieja de Santa Cruz, que es la calle de la Noria. Son todos edificios antiguos. En aquella época no había bares como ahora, o sea que de noche estaba vacío.
Y en la parte de arriba del puente no había nada, solo el edificio que está en la esquina empezando Miraflores, que era un taller, y todo bares y bares de ambiente. Éramos travestis, porque en esa época, no vamos a decir transexuales, porque esa palabra ni la conocíamos. Yo era respetada. Los chulos de las putas no se atrevían a meterse conmigo, porque yo era como una autoridad. Pero ¿cómo era yo también para defender a las transexuales? Los chulos de las putas, cuando tenían algún problema con alguna transexual, primero tenían que venir a mí a preguntarme, contarme el problema para poder decir o no decirle. Y yo era la que lo arreglaba, porque yo no iba a dejar que le fueran a pegar a una amiga mía. O sea, que tuve la suerte de que siempre pude, con esa facilidad, alguna que otra cuerada se llevaron los muy cabrones. Y luego recuerda a la gitana, su hermana, la gitana, por el bar donde trabajaba, que se llamaba La Gitana. Juan la Gitana y la gitana se quedó. 3 hermanas hemos sido transexuales, pero la gitana, guapísima, se lió con un hombre, un canarión, y estuvieron 40 años juntos. Y a esta mi hermana, le aplicaron la ley de peligrosidad social 2 veces. Una vez porque la cogieron acostada con un hombre, con un tío, y la mujer llegó y cogió al marido con la gitana acostado, y a mi hermano por eso le pusieron la peligrosidad social. Estuvo en la cárcel un año y pico, aquí en Benito Pérez Armas. Y luego lo gracioso, que luego él entra en prisión, y además por ser homosexual o maricón de la época, y luego se celebra el juicio, ya mi hermana había salido de la cárcel, y puedes creer que la hija de la gran puta de la mujer del tío en el juicio ya había hecho las paces con el marido, ya no le importó y ya no se acordaba de nada, y mi hermano se pegó 1 año y pico preso. Y ya el último texto, que es precisamente sobre la dignidad de las personas, dice: éramos las que estábamos hartas. Por ejemplo, la Vargas, la Petuda, la Luisa, que las pobres pues están muertas, pero nos rebelábamos contra el sistema. Entonces fuimos las que provocamos. Estas eran otras atrevidas, pasando lo que pasaban, pero tenían el valor. La Dona, la Mateo, dimos la cara porque ya estábamos hartas de no ser consideradas como personas. Muchas gracias, querida Marcela. Bueno. Bien. Se han ganado el desayuno. Voy a utilizar este elemento fálico y muchísimas gracias. Bueno, no sé si tienen... es que yo estamos en un curso, en unas microcredenciales, que aquí están algunos de los organizadores y representantes, y pedí al alumnado que me hiciera preguntas para yo podérselas hacer a Marcela. Y algunas preguntas pues tenían que ver precisamente con, porque claro, es un archivo vivo, un archivo de un periodo del que no tenemos muchos archivos, o los archivos están mediados fundamentalmente por la violencia policial, por la violencia psiquiátrica, por la violencia familiar. Es decir, por cierto que les recomiendo lo que se está publicando ahora sobre el patronato de mujeres. Por favor, lean todo lo que está saliendo sobre el patronato de mujeres. Pues una de las preguntas que le iba a hacer, y que la dejo aquí en el aire, ya se la preguntaré en su momento, es no cómo siente este tema de los reconocimientos, que yo creo que son oportunos y son necesarios siempre, porque una ley que no olvida pero no repara no es ley. ¿De acuerdo? Hay que reparar. Bueno, pues... ¿Cómo se sentía ella, no con la reparación, no con todos estos homenajes, no con esta visibilidad, porque ella no la ha necesitado? Es decir, Marcela, quien la conoce sabe perfectamente que ella salía en el concurso de disfraces con su disfraz curradito, junto con la Carmela, con la Cherokee, con toda esta gente. Ya Juana me está mirando diciendo: ay, Dios mío, aquellos tiempos. Se reunían en carnavales con Antonio Alejandro, el de los rumberos, que tenía...
Y, o sea, era visible. Y el Corinto, el pasaje del Corinto era nuestra particular zona de encuentro, ¿no? Pero la pregunta no era qué se siente siendo un archivo vivo, sino, fue una pregunta muy bonita, si estaba contenta con la responsabilidad que había asumido al convertirse en un archivo vivo. Que me pareció una pregunta muy bonita, muy inteligente, que se la haré en cuanto la vea. Porque claro, es una enorme responsabilidad. Porque, claro, aquí esto es un espacio académico. La gente que trabaja con estos archivos, uno porque hizo chapas de pequeño y entonces uno ya está muy acostumbrado a todo digamos que tiene una doble vida, ¿no? Pero la gente habitualmente vinculada al mundo académico, a pesar de que quiere ser respetuosa, a pesar de que practica toda la afectividad de Saramet y se pone toda la teoría de Saramet en la cabeza, luego se tiende fundamentalmente a cosificar y a no ver las aristas de todos estos testimonios. Por ejemplo, las aristas, por ejemplo, a veces pues la propia Marcela, cuando se convierte en una persona que tiene unas opiniones como muy férreas sobre determinados temas que por supuesto yo no comparto, pero hay que dejar que ese archivo también respire y sea poroso y sea también contradictorio. O sea, la idea es que los académicos tienden precisamente a crear un archivo lineal, un archivo sin arista, y los archivos porosos son parte de nuestro pasado. Estamos llenos de lagunas. Yo lo llamo porosidad, pero realmente sería laguna. Es decir, son huecos por los que entra el aire, entra el agua y entra también, por ejemplo, toda esta chusma que les presenté antes, ¿no? Estos dos tipos. Por esos huecos también entran. Entonces, sería bonito hacerle esa pregunta a Marcela, ¿no? La responsabilidad de ser un archivo, sobre todo porque aquí también hay personas que conozco que también son archivo vivo y que es muy importante. Laura, la lecherita también, es muy importante porque son archivos que necesito. Y sobre todo, aparte de cuidar es decirles que tienen una enorme responsabilidad. Que una hora de entrevista con ustedes vale más que 30 libros en una editorial de primer cuartil. Y eso es muy importante. Bueno, pues yo ya no voy a entretenerlos más. Váyanse a comer y a beber, y espero, le pasaré a Marcela todo este aplauso que le han dedicado. Bueno, no sé qué pensaría de la foto. Yo creo que quedó bien, porque, digo, capaz que quería una de cuerpo entero, pero esta me gustaba más porque pueden ver que es una belleza de persona. Bueno, pues nada. Adiós, chao.